Ahí está el título. Ok. El micrófono. Aquí está el micrófono. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero aclarar que lo que viene en el orden del día no fue dado por mí. El título es de análisis de impacto ambiental. Yo no soy ninguna persona capacitada para hacer ningún tipo de análisis de impacto. Mi especialidad es la comunicación, soy doctora en comunicación y he seguido de cerca el asunto de Ecozón, ahora proyecto incluyente de Mexicali, por cuestiones de que soy mexicalense, soy ciudadana y me preocupa mucho el medio ambiente de mi ciudad, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, me voy a limitar en esta presentación a los aspectos que podrían ser de interés binacional. Aquí se han comentado muchas cosas que a los mexicalenses nos preocupan, sí, y las hemos señalado en diferentes ocasiones. Nos preocupa la falta de transparencia, nos preocupan las estrategias de comunicación engañosas de la empresa, nos preocupa el desprecio que ha tenido por la población mexicalense, muchas cosas, pero que no tienen en este momento que ver con la cuestión binacional, con la calidad del aire o con los futuros problemas de contaminación que podría haber. Voy a empezar tratando de dar respuesta a una pregunta que hizo aquí Ana Lorena, que dijo, ¿por qué vamos a hablar? Lo dijo en inglés, pero entiendo el inglés. ¿Por qué vamos a hablar de la contaminación de una compañía que todavía no existe? Lo dijo en inglés, pero lo capté. Mi inglés no es tan malo. Y yo respondería que precisamente por eso, porque todavía no existe, porque tenemos que analizar antes de que se instale las posibles consecuencias que tendría para la región binacional. También retomo algo de lo que se dijo por acá, de que el aire no tiene fronteras, pues tampoco los acuíferos tienen fronteras. Entonces, me voy a tratar de centrar en eso, y claro, no soy especialista, pero leo, busco referencias, aunque al señor Manuel López no le gusten las referencias, pero ¿de qué otra manera puede uno construir conocimiento sino acudiendo a los artículos especializados de quienes sí saben? Entonces, voy a empezar. Bueno, no me voy a detener mucho porque aquí ya Blanca presentó lo que es Ecozón. Traté de hacer nada más un énfasis en lo que tiene que ver con la zona industrial de recicladoras y con la extracción de materiales pétreos, ¿no? Que convertido a acres para los compañeros de Estados Unidos, pues son 4.700 acres de preocupación binacional. 4.319 de ellos serían de residuos peligrosos, considerando la zona industrial de recicladoras de residuos peligrosos y la estación de manejo y revalorización. Y 392, casi 392 acres para la extracción de minerales pétreos, y dice la manifestación de impacto ambiental otros minerales. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? No nos dice. El tiempo ahí de los residuos. También hay que tomar en cuenta que de ahora en adelante ya no vamos a escuchar el nombre de Ecozón en los medios de comunicación ni en ninguna parte. Vamos a escuchar el nombre Proyecto Incluyente de Mexicali, que casualmente si le pusiéramos Sociedad Anónima sería pinza. ¿Aguante? Bueno, entonces, este Proyecto Incluyente de Mexicali es lo que en términos en inglés se denomina greenwashing, ¿no? El lavado verde, el tratar de mostrar como verde algo que ya está de hecho reconocido como negativo por la comunidad, y como el término de Ecozón ya no nos gusta y ya está muy desprestigiado, pues vamos cambiándole el nombre, ¿no? Entonces de ahora en adelante va a ser el Proyecto Incluyente de Mexicali. Muy bien. Dentro de ese proyecto se incluye la extracción de materiales pétreos que hasta ahorita se realiza de manera, digamos, casi doméstica por quienes forman parte, si no me equivoco, del ejido Heriberto Jara. Estas son fotos de Google donde vemos la tecnología de punta que se usa para la extracción de minerales. Esto se intensificaría con esta autorización que ya se les dio para extraer materiales pétreos, y esto aumentaría muchísimo la cantidad de PM10 en el aire. Esto no lo digo yo, ya lo dijo el doctor Margarito Quintero, lo dijo por allá el doctor Reina en un foro que tuvimos en marzo aquí arriba en la biblioteca. Y el aire, pues, contaminado de esa zona, pues no se va a quedar ahí, ¿verdad? Todos sabemos que anda por
Vial y Mexicali. El otro problema es esa zona de recicladoras de residuos peligrosos y de revalorización, que su manifestación de impacto ambiental dice disposición final, luego nos dijeron que no va a haber disposición final, pero luego nos dijeron ahí mismo en su información adicional dice que va a haber confinamiento. Y confinamiento para la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nada más hay de dos. Confinamiento controlado y confinamiento en zonas geológicamente estables. Obviamente que no es una zona geológicamente estable, entonces va a ser un confinamiento controlado. El confinamiento controlado, de acuerdo con la definición que nos da la misma ley, es un confinamiento donde se construye específicamente para disposición final. Nuevamente es nada más un juego de palabras, eso se llama eufemismo. Entonces, nuevamente está el juego engañoso de la comunicación dirigida a la población mexicalense, pensando que no nos vamos a dar cuenta. Este mapa es del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Mexicali 2025. Es lo que se prevé para Mexicali al 2025. Si se fijan, se extiende muchísimo la mancha urbana, pero el límite de todo eso que se ve verde es la traza de los ejidos. O sea, llega a la frontera con la zona donde se pretende este proyecto, ¿no? Entonces quedaría casi limítrofe a la zona urbana para el 2025. Además se propone una vía de ferrocarril que vaya directo hacia Estados Unidos. Obviamente que esa vía es para el traslado de residuos peligrosos. Digo, para el traslado de otras cosas, pero le beneficiaría muchísimo a esta empresa para que vinieran las miles y miles de toneladas de residuos peligrosos a sus instalaciones. Imagínense en el Valle Imperial, esa vía que va a ir a entroncar con la que ustedes tienen, va a estar circulando diariamente miles de toneladas de residuos peligrosos por su valle. Creo que si esa no es una preocupación binacional, entonces no sé qué sería. Bueno, tomando en cuenta, por lo que vi en internet de plantas en Dinamarca, en Estados Unidos, en Corea, etcétera, más o menos cada planta recicladora tiene 6 acres, ¿no?, de terreno. Si son casi 3.460 acres de recicladoras el proyecto, estamos hablando de 576 empresas. Y lo que nos han estado diciendo continuamente es que la mía particular es donde tenemos que intervenir, que los proyectos se van a ir aprobando uno por uno. No sé si en Estados Unidos conocen esta metáfora que se llama de la rana en agua tibia, que le van subiendo la temperatura a la rana hasta que ya se cocinó y ni cuenta se dio. Bueno, eso es aparentemente lo que podría pasar, porque Semarnat, claro que va a autorizar un proyecto que va a decir que va a tener cierta cantidad de emisiones, porque las recicladoras también tienen emisiones. Y no hay problema, está dentro de los límites. El problema es que van a ser 500 que están dentro de los límites. O sea, son 500 veces los límites. Y esas emisiones, nuevamente, no se van a quedar nada más allí. La sierra las detiene y se vienen para Mexicali y para el resto del valle, ¿no? Además, agreguémosle que hay fallas geológicas, ahí van 2, esa es la tercera, esa es la cuarta y esa es la quinta falla. Una zona que tenga confinamiento, aunque sea controlado o aunque no lo estuviera, aunque me digan que no va a haber confinamiento, el simple hecho de que diario va a haber miles de toneladas ahí esperando ser procesadas, porque se van a procesar y se van a ir, pero ahí va a haber otras que van a estar llegando diario. Entonces es como si tuviéramos un confinamiento. Pero lo peor del caso es que ni siquiera con las normas de confinamiento, porque están esperando ser procesadas. En caso de un accidente, la pendiente hace que lo que se derramara corriera hacia allá. Y además, eso azul que ven ustedes, que corre por ahí, es un canal alimentador de agua para la ciudad. Bueno, las plantas recicladoras, sobre todo las de e-waste, las de basura electrónica, que es lo que dice la manifestación de impacto ambiental, que va a haber, entre otras cosas, como llantas, ahí ya hay tiradero de llantas. Si ustedes toman Google Earth, se van a dar cuenta que ahí está el tiradero de llantas y es exactamente eso. Un tiradero.
Están las llantas muy acomodadas, cualquiera puede llegar y prenderle fuego y quién sabe qué va a pasar ahí, ¿no? Bueno, ahí hay muchos términos técnicos que lo que nos dicen es que, bueno, el reciclaje de residuos electrónicos tiene emisiones, ¿no?, de ciertos químicos que se usan precisamente para retardar el que se incendien los electrónicos. Esos químicos son muy tóxicos, son neurotóxicos. Eso se va a ir al aire, ¿no? Otro investigador nos dice que el reuso y el reciclaje de estos metales del e-waste, ¿no?, lo que tiene que hacer la gente es desmantelar a mano para recuperar las cosas. Esas son las fuentes de empleos que nos prometen. Fuentes de empleo sumamente tóxicas. Y no estoy hablando de que ahorita contamina, porque no existe, claro, pero hay que prever. Y no es el problema que Ecozón sea el malo de la película. Así como es esta empresa, pueden ser muchas en el futuro que se instalen. Ya tenemos un gran problema, si investigan, de daños a la salud, precisamente porque no se tiene el cuidado suficiente para la fumigación en los campos. La gente fumiga, llega a su casa, se quita la ropa o no se la quita y se sienta, y con eso ya contaminó a sus hijos, a su comida, a sus mascotas. Eso es lo mismo. No estoy hablando de cosas que no existan. Bueno, y sí, existe el programa de Frontera 2020, donde su meta, la 3, es precisamente promover el manejo de residuos, ¿no?, y de sitios limpios, ¿no? Y establece precisamente que uno de sus mayores retos es la creciente cantidad de e-waste de Estados Unidos y de México, ¿no?, de carros usados, de electrodomésticos, llantas, ¿no?, que predominantemente es importada hacia México. El problema es que predominantemente de allá viene para acá. Si ese es el problema y el reto, con esto lo estamos aumentando en vez de ayudar a la solución del problema. Otro dato que me encontré por ahí y que es de la Comisión para la Cooperación Ambiental, es el dato más reciente. En 2010, Estados Unidos exportó entre 1.1 y 7 millones de computadoras usadas y 779,000 a 5.7 millones de monitores usados. Ni siquiera tienen el dato exacto. Y primariamente eso fue exportado a México. También los estimados de la EPA es de que el 50 al 80% de toda la basura electrónica se exportaron, y le quité las comillas, el tono que tenía, ¿no?, en el nombre de un reciclaje responsable. ¿Qué es lo que nos decía el documento? Que los exportadores decían, pues yo se lo di a una empresa que es muy responsable, pero no se hacen responsables de que haga esa empresa. Entonces, pueden decirnos que se va a cumplir con toda la legislación nacional, con las normas de Semarnat, con todas las NOM mexicanas, que existe el Acuerdo de la Paz, que tenemos un convenio de Basilea que no ha sido ratificado por Estados Unidos y que prohíbe la exportación de residuos a países menos desarrollados. Pero como somos parte del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, entonces nos aplican el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. El problema del NAFTA es que tiene un capítulo 11 que originalmente se hizo para evitar la corrupción con las autoridades mexicanas, porque sabían muy bien que había mucha corrupción en México. Pero para lo que se ha usado ese capítulo 11 es para que llegue una empresa, se instala en México, como sucedió en San Luis Potosí con una minera de cobre, contamina. El gobierno de San Luis Potosí, para defender su medio ambiente, le dice que no haga eso, la multa, la clausura, y esta empresa demanda al gobierno de San Luis Potosí por no sé cuántos millones de dólares porque le expropió su capacidad de tener ganancias. Entonces, finalmente el Chapter 11 famoso beneficia solo a las corporaciones. Y como en Ecozón no es el Grupo BIS el que va a ser responsable de las empresas, Grupo BIS, como bien decía el señor Martínez Palomera, es un parque industrial. Ahí está el terreno, ahí está la nave industrial o lo que quieras, te la rento. ¿Quién se va a instalar? Pues quien la Semarnat diga. ¿Y qué va a hacer? Pues quién sabe, ¿no? Ese es el problema.
problema es precisamente que hay un elemento que no se toma en cuenta, que hoy precisamente en la mañana INEGI estaba diciendo, es el problema número 2 que preocupa a los mexicanos. El primero es la inseguridad y el segundo es la corrupción. Puede haber mucha normatividad y vemos cómo está Mexicali. Que si van a tronar puentes o no, cuando no debería. El reglamento es claro. Entonces, ¿por qué no se aplica el reglamento? Que no se puede tirar las baterías, ¿no? ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Porque la autoridad no sanciona. Hay alguien que decía, la única manera de corregir los problemas del medio ambiente es pegarle en el bolsillo a la gente, aplicando la ley. Pero si en México sabemos que no se aplica, si lo contextualizamos en lo que va a ocurrir a partir de enero con un presidente de Estados Unidos que no cree en el calentamiento global, que dice que son inventos y que los problemas ambientales no le preocupan, pues pongámonos a temblar. Porque entonces sí, vamos a hacer el back alley, o sea, el callejón que se usa en las colonias norteamericanas por donde se saca la basura para que el frente de la casa no se vea bonito. Eso es la preocupación. Ecosol no contamina ahorita y no va a contaminar. Van a contaminar las empresas a las que les rente el lugar. Esa es mi preocupación y creo que podría ser binacional esa preocupación. Bravo. Bravo.